Hola, campeones de la salud. Hoy vamos a hablar de la carne número 1 más peligrosa que existe. Y la mayoría de las personas tienen una opinión extremadamente simplificada e incorrecta sobre este tema. Por reputación, la gente cree que la carne roja es mala. Todos hemos escuchado que debemos comer menos carne roja. Pero creemos que la carne blanca o el pollo está bien. Que eso es lo bueno. Que estas son las divisiones básicas. Si vas a comer carne, aquí está la mala y aquí está la buena. Y luego, en algunas campañas publicitarias, intentaron incluir la otra carne blanca, que sería el cerdo, que por supuesto en realidad sigue siendo carne roja. Solo se vuelve un poco más pálida cuando se cocina. Entonces la mayoría de las personas realmente no saben qué creer sobre esa otra carne blanca. Y luego, por supuesto, está la otra carne animal, que es el pescado. Y aquí recibimos todos los elogios posibles porque a todos se les dice que coman más pescado. Así que básicamente en eso consiste todo. Evitas la carne roja, comes carne blanca magra y luego comes mucho pescado. Y nos dicen que las razones por las que debemos comer de esta manera tienen que ver con las diferentes cantidades de grasa saturada y colesterol y cómo influyen en las enfermedades del corazón. Y básicamente todo lo que has escuchado sobre esto está completamente equivocado. Así que estoy muy emocionado de repasar esto, hablar sobre algunos detalles y comparar los diferentes tipos de carne para que realmente lo entiendas. Vamos a ir despacio y a mantenerlo simple. Así que primero, como una verificación de la realidad sobre los diferentes tipos de carne, vamos a ver muy aproximadamente la cantidad total de grasa, y puede variar enormemente según el corte. Puedes obtener un filete o un trozo magro de res que podría tener alrededor de 5 o 6% de grasa, o puedes obtener cortes muy grasos que tienen entre 25 y 30%, pero para cuando cocinas esos cortes tan grasos no te va a quedar toda esa grasa. Así que si fríes carne molida en una sartén, por ejemplo, si la cocinas, realmente no te va a quedar más del 15% en la sartén. El resto simplemente va a ser líquido y el cerdo va a ser un poco más magro. Habrá un amplio rango, pero en promedio es un poco más del 10%, y con el pollo también habrá un amplio rango dependiendo de si obtienes la pechuga sin piel o si obtienes los muslos con piel y las alitas con piel, etc. Pero si compras el pollo entero y lo cocinas y lo comes, terminarás con un poco menos del 10%. Y con el pescado va a haber una enorme diferencia dependiendo de qué especie, qué tipo de pescado. Pero el que típicamente recomiendan por las grasas saludables y el bajo contenido de mercurio va a ser el salmón, que tiene alrededor del 13%. Así que ese es el que vamos a usar para comparar. Entonces, cuando se trata de la cantidad total de grasa, hay algunas diferencias, pero principalmente va a depender de qué corte obtienes en lugar de qué tipo de carne es. Pero ahora hablemos de los diferentes tipos de grasa que contienen. Así que los AGMI, los ácidos grasos monoinsaturados. Esto es lo que obtenemos en el aceite de oliva y el aguacate. Es monoinsaturado. Está insaturado en un solo lugar, así que es líquido a temperatura ambiente, pero se solidifica en el refrigerador. Y generalmente escuchamos que la carne solo tiene grasa saturada, pero resulta que en realidad hay más grasa monoinsaturada, las grasas saludables que estamos tratando de consumir más a través del aguacate y el aceite de oliva. De hecho, el 45% de la grasa en la carne de res es monoinsaturada, y para el cerdo es aproximadamente lo mismo. Para el pollo es un poco menos, alrededor del 35%, y para el pescado es un poco más, nuevamente alrededor del 40%. Así que este aceite saludable que la mayoría de las personas piensa que es un aceite vegetal muy saludable, lo tenemos entre un 35 y un 45% en los productos animales. Y el siguiente es el que asociamos con la carne, que son los ácidos grasos saturados, que nuevamente no son malos si provienen de un animal que vivió una vida saludable. Una vaca acumulará una cierta cantidad. Es aproximadamente un 45% monoinsaturada y un 40% saturada, lo cual es muy cercano a cómo los humanos también almacenamos grasa. Y todos estos son animales, así que van a tener cantidades similares. Con el cerdo vamos a obtener alrededor del 35% de grasa saturada. Con el pollo vamos a obtener alrededor del 30%. Y con el salmón vamos a obtener alrededor del 20%. Así que todos estos tienen cantidades significativas de grasas saturadas. ¿Y qué hay del colesterol? Eso es lo siguiente que culpan de las enfermedades del corazón. Así que aquí vamos a ver cuánto colesterol hay en miligramos.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de por cada 100 gramos de carne, tenemos como 45 gramos de grasa. Aquí estamos hablando de miligramos cuando se trata del colesterol, y en la carne de res vamos a obtener alrededor de 80 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de carne. Y para el cerdo vamos a obtener lo mismo. Para el pollo vamos a obtener aproximadamente lo mismo. Y para el salmón vamos a obtener un poco menos, pero sigue estando en el mismo rango como puedes notar. Así que cuando la gente te dice que el colesterol es tan horrible, primero que nada no es verdad, pero en segundo lugar lo obtienes aproximadamente igual, sin importar qué tipo de carne comas. Pero ahora si miramos los componentes principales, los monoinsaturados y los saturados, vemos que suman alrededor del 85% para la carne de res, un poco menos para el cerdo y el pollo, y alrededor del 60% para el pescado, para el salmón. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en el resto? ¿Qué tienen más los otros? Y la respuesta, por supuesto, son los ácidos grasos poliinsaturados. Estos conforman la mayor parte del resto. Ese es el componente principal restante, y típicamente escuchamos que los poliinsaturados son algo bueno, y lo que incluyen en su mayor parte son los ácidos grasos omega 6 y omega 3, y ambos son necesarios para el cuerpo. Sin embargo, en los tiempos modernos, la forma en que comemos, la forma en que producimos alimentos, la forma en que fabricamos los aceites vegetales, estamos obteniendo muchísimo omega 6. Así que básicamente, aunque tradicionalmente los poliinsaturados en los alimentos integrales son algo bueno, hoy tenemos que hablar básicamente de los omega 3 como buenos y los omega 6 como malos. Y ahora cuando miramos la cantidad total de ácidos grasos poliinsaturados en la carne de res, estamos obteniendo entre 4,5 y 5,5%, así que muy poca variación. Sin embargo, con el cerdo obtenemos entre 10 y 20% de la grasa que es poliinsaturada. Y vamos a ver si es omega 6 o omega 3. Con el pollo podría ser entre 15 y 30%, así que hasta un tercio de la grasa podría ser poliinsaturada. Y con el salmón es mucho más, entre 40 y 50% de la grasa podría ser poliinsaturada. Y veremos los detalles, pero básicamente estas grasas poliinsaturadas en la carne de res son tanto omega 6 como omega 3, así que hay un buen equilibrio, mientras que en el cerdo y el pollo el omega 6 domina fuertemente, y el salmón, las sardinas y otros pescados grasos de aguas frías son el único alimento donde los omega 3 dominan fuertemente. Así que ahora necesitamos entender qué tipos de ácidos grasos poliinsaturados hay en estos diferentes alimentos. Y vamos a empezar comparando la carne de res alimentada con pasto con la carne de CAFO. Y CAFO significa operaciones de alimentación animal en confinamiento. Es donde amontonan miles o incluso decenas de miles de animales en estos enormes complejos industriales, y nunca salen al exterior. Las condiciones son horribles. Los animales se enferman y producen tantos desechos como una ciudad pequeña, y esta es gran parte de la crítica contra la carne porque estas no son buenas condiciones. Pero no solo es cruel para los animales, también los hace enfermar y entonces tampoco es tan saludable para ti. Así que para la carne de res alimentada con pasto, obtenemos 4,5% de grasa poliinsaturada. De cada 100 gramos de grasa en el alimento, obtienes 4,5 gramos de poliinsaturada. Para la carne de res CAFO es solo 1% más. Pero vamos a ver qué significa eso realmente. ¿Cómo cambia esa relación? Entonces, cuando miramos la proporción de omega 6 a omega 3, y miramos el omega 3 como referencia porque generalmente hablamos de estas cosas como una proporción de 1:1 o de 20:1, marcamos los omega 3 de la carne de res alimentada con pasto como el valor de referencia, que es 1. Y con el omega 6 para la carne de res alimentada con pasto, vamos a obtener una proporción de aproximadamente 2:1 o 4:1. Y esto se considera muy saludable. Eso es lo que es óptimo para tener en nuestro cuerpo. Sin embargo, con el CAFO, donde los alimentan con granos en condiciones horribles, obtenemos entre 10:1 y 20:1. Así que lo que eso significa es que toda la diferencia aquí es omega 6, pero es peor que eso porque el omega 3 se vuelve casi inexistente. Así que con el cerdo vamos a comparar el cerdo de pastoreo, criado naturalmente, con el cerdo CAFO. Y cuando miramos la cantidad total de poliinsaturados, vimos que con la carne de res era alrededor del 5%. Aquí vemos aproximadamente el doble incluso con el cerdo de pastoreo. Y cuando se trata del cerdo CAFO, es entre 15 y 20% poliinsaturado. Así que hasta un quinto de esa grasa es poliinsaturada. Pero entonces la pregunta ¿es omega 3 o es omega 6?
Así que nuevamente comparamos con el omega 3 como referencia y vemos que con el cerdo de pastoreo tenemos una proporción de alrededor de 10:1 en cerdos saludables. Y con el cerdo CAFO es entre 20 y 30:1, incluso peor que el CAFO de carne de res. Así que nuevamente lo que esto significa es que todo el aumento de entre 5 y 10% es completamente de omega 6. Y a continuación revisamos el pollo y comparamos el pollo de pastoreo con el pollo CAFO. Y aquí vemos que el contenido de grasa poliinsaturada es mucho mayor que en las otras carnes. Entre 15 y 20% del pollo de pastoreo es poliinsaturado. Con el pollo CAFO podría ser del 25 al 30%. Así que hasta 1/3 de la grasa podría ser poliinsaturada. Nuevamente, ¿es el buen omega 3 o el inflamatorio omega 6? Comparamos con los omega 3 y vemos que con el pollo de pastoreo está entre 5 y 8:1 y con el pollo CAFO es de 15 a 20:1. Así que nuevamente, igual que con el cerdo, vemos que toda la diferencia, en este caso entre 10 y 15% más de poliinsaturados, va a ser omega 6. Así que ahora tenemos algunos alimentos aquí que podrían competir con los aceites de semillas en términos de cuánto omega 6 encontramos. Y luego con el pescado, vamos a comparar el salmón salvaje con el salmón de cultivo. Y este es completamente diferente a los otros tipos de carne. Así que tenemos entre 35 y 45% de toda la grasa en ese salmón salvaje que es poliinsaturada, y en el salmón de cultivo es incluso un poco más, alrededor del 40 al 50%, y ahora con el salmón en realidad hay más omega 3, lo cual es el único tipo de alimento donde encontramos esto. Los pescados de aguas frías como el salmón, la sardina y la caballa. Los pescados grasos que tienen más omega 3 que omega 6. Así que ahora vamos a hacer del omega 6 la referencia y llamarlo 1. Y ahora con el salmón salvaje vemos que es una proporción de 4:1. Hay 4 veces más omega 3. Así que aunque hay muchos poliinsaturados, este es el tipo que queremos. Este es el EPA y el DHA con el que podemos construir cerebros sanos y membranas celulares sanas. Sin embargo, con el salmón de cultivo estamos obteniendo mucho menos. En lugar de 4:1, tenemos 1:1 o 2:1. Así que sigue siendo una fuente significativa de omega 3. Pero muestra lo mucho más saludables que son los animales cuando los dejamos vivir una vida natural. Y en el caso del salmón, el salmón salvaje generará entre 2 y 4 veces más de estos omega 3 que buscamos. Así que voy a volver y hacer una clasificación de todos estos y darle un poco más de sentido a todo esto. Pero primero quiero mencionar otro factor del que algunas personas tienen miedo con la carne roja, y se llama TMAO. Significa óxido de trimetilamina. La forma en que funciona es que tenemos ciertas bacterias intestinales, principalmente bacterias poco amigables o desequilibradas, que producen TMA, trimetilamina, a partir de algunas cosas que encontramos en los productos animales como la colina, la carnitina y la lecitina. Y luego, como parte de un proceso perfectamente natural, el hígado oxida esto a TMAO. Y aquí está la clave. Los niveles más altos de TMAO se han relacionado con enfermedades del corazón y enfermedades renales. Así que ahora miramos a las personas enfermas. Vemos que tienen niveles más altos de TMAO. Así que ahora concluimos que eso es algo malo. Y estos componentes que resultan en TMAO se encuentran en la carne roja, los huevos, el pescado y los lácteos. Así que ahora nos dicen que evitemos todos esos alimentos. Pero eso es una enorme simplificación excesiva. Tienes que verlo en contexto. Así que básicamente este TMAO está correlacionado con la enfermedad en personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen problemas metabólicos y que tienen disbiosis o tienen un desequilibrio bacteriano intestinal. Y como es una correlación, no hay causalidad. No sabemos si esto causa algo. No sabemos si el TMAO lo causa o si simplemente encontramos niveles más altos en personas con problemas metabólicos porque tal vez producen más o tal vez no lo descomponen tan bien. Y por el contrario, encontramos que la carne roja no eleva el TMAO significativamente en personas sanas. Si tienes una buena salud metabólica y una buena flora intestinal, esto no causa un problema. Así que no es algo que queramos ignorar por completo, pero tampoco es algo que queramos usar para eliminar completamente alimentos que podrían generar esto. Y lo que encontramos es que el TMAO tiene más que ver con la salud de tu intestino, con el equilibrio de las bacterias. Y aquí hay un hecho muy interesante
que básicamente nadie conoce ni menciona, y es que el pescado que todos acordamos que es súper saludable y que en realidad es beneficioso para la salud del corazón y reduce la inflamación, puede tener entre 10 y 50 veces más de este TMAO que lo que resulta de comer otros productos animales. Así que volvamos y miremos todos los diferentes tipos de carne y pescado de los que hablamos antes. Y voy a clasificar la carne de res alimentada con pasto y el salmón salvaje. Voy a ponerlos empatados en el número 1. Y voy a poner la carne de res alimentada con pasto muy arriba porque es limpia. Si obtenemos la orgánica, de pastoreo, criada naturalmente, entonces eso es un alimento muy limpio. También tiene algo llamado ácido linoleico conjugado, que es un compuesto antiinflamatorio. Es un tipo de ácido graso que es muy beneficioso. Incluso se vende como suplemento por separado. Y la grasa que obtenemos en la carne de res, los poliinsaturados, que son un problema en muchos alimentos, aquí obtenemos una proporción saludable entre omega 3 y omega 6, así que es neutro frente a la inflamación. Mientras que el salmón está clasificado alto porque es la mejor fuente de los ácidos grasos poliinsaturados saludables, el EPA y el DHA. Sin embargo, no necesariamente quieres comerlo todos los días. El salmón salvaje es uno de los pescados con menos mercurio, pero aún así, probablemente no quieras tener una dieta compuesta exclusivamente de salmón. Puedes comerlo unas cuantas veces a la semana, pero aún existe una preocupación con las toxinas porque tenemos que sacarlo del océano, que ya no está limpio. Y luego, empatados en el tercer lugar, voy a poner el pollo de pastoreo y el cerdo de pastoreo. Y con el pollo de pastoreo, si se cría correctamente, si camina afuera y come insectos y pasto, entonces también va a ser un alimento limpio. Sin embargo, en comparación con la carne de res y el salmón, la proporción de grasa no es tan beneficiosa. No es horrible, pero tiene 15% o más de ácidos grasos poliinsaturados, la mayor parte de los cuales son omega 6. Y el cerdo de pastoreo tiene una proporción un poco mejor de los ácidos grasos poliinsaturados, alrededor del 10%, pero es más incierto cómo se crió ese cerdo. ¿Fue realmente limpio? Y también hay muchas culturas que tienen signos de interrogación, que tienen creencias espirituales o religiosas que les impiden comer cualquier tipo de cerdo. Así que hay muchas razones diferentes por las que las personas podrían cuestionar el cerdo. Todavía creo que es un buen alimento si obtienes una buena fuente, pero como dije, es más difícil saber de dónde vino. Y luego en orden, el número 5 tenemos el salmón de cultivo. El número 6 tenemos la carne de res CAFO. El número 7, el cerdo CAFO. Y el número 8, el pollo CAFO. Y todos estos alimentos tienen mucho en común. Así que vamos a agrupar algunos de estos comentarios. En el salmón de cultivo tenemos los colorantes. Les dan colorante artificial, porque en su ambiente no natural no se vuelven rojos, así que les dan el colorante rojo o rosado. También están las condiciones en las que se crían. Y esto aplica para toda forma de producción masiva. Cualquier forma de salmón de cultivo o cualquier animal CAFO, las condiciones son horrendas. Y tenemos antibióticos. Tenemos proporciones de omega 6 a omega 3 mucho peores. Y la razón por la que el salmón de cultivo está arriba en esta lista es que todavía es muy beneficioso en términos de omega 6 a omega 3 en comparación con los otros. También hay una alta probabilidad de que vayas a recibir algunas hormonas. Vas a exponer a estos animales a crueldad y el impacto en el medio ambiente es horroroso. Mucha gente que critica la carne de res tiene razón en que el CAFO de carne de res no es bueno para el medio ambiente, pero luego no hacen una distinción con la carne de res alimentada con pasto, que en realidad es buena para el medio ambiente porque viven en equilibrio con su entorno. Así que básicamente tenemos dos grandes divisiones. Tenemos los criados naturalmente, que puse en verde porque todos son relativamente saludables y podrías comer una buena variedad de estos como base. Y si puedes conseguir estos alimentos y cocinarlos en casa, eso es lo que quieres buscar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué van a usar para las carnes procesadas? ¿Y qué vas a encontrar en los restaurantes? Y con muy pocas excepciones en los restaurantes, van a usar estos animales producidos en masa. Y en la mayoría de las carnes procesadas también van a usar eso. Así que hay excepciones. Y yo sugeriría que cuando puedas, si puedes pagarlo, si está disponible, hagas lo que puedas para encontrar restaurantes que tengan carne alimentada con pasto, que tengan pescado capturado en la naturaleza. Y si vas a consumir carnes procesadas, entonces busca lo mismo, lo alimentado con pasto, lo natural, los menos aditivos posible. Y casi tengo que reírme cuando miro esta lista y piensas en lo que comenzamos diciendo, que la percepción es que la carne roja es mala y el pollo es bueno.
Y aquí tenemos, en mi opinión, basado en todo lo que acabo de explicar, exactamente lo opuesto. Y por algún extraño milagro y a través de miles de millones de dólares en publicidad, hay cadenas de comida rápida, y sabes de cuáles estoy hablando, donde las vacas se burlan de los pollos, donde básicamente han convertido el pollo CAFO en un alimento saludable. Y no puedo darte suficientes razones además de estas para evitar eso. Quiero decir, cómelo una vez cada mucho tiempo si absolutamente no hay nada más. Pero no es un alimento saludable, y no es algo que quieras comer de manera habitual. Así que aquí tenemos lo bueno y lo malo, pero también se supone que íbamos a hablar sobre lo peor, y creo que ya estás empezando a ver que no se trata del tipo de carne, sino más bien de qué hemos hecho con ella. Básicamente, de dónde viene, qué comió, cómo vivió, cómo la criamos, y luego de eso, qué hemos hecho con ella desde entonces. Después de que se crió, ¿qué le estamos haciendo ahora? Estamos añadiendo un montón de cosas como sabores artificiales, colores artificiales. Añadimos azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, añadimos conservantes y aditivos con todos esos diferentes acrónimos y abreviaturas. Hay cientos de ellos. Añadimos almidón de maíz modificado. Añadimos aislado de proteína de soya. Añadimos aglutinantes y rellenos hasta que apenas queda carne en el producto. Así que déjame darte un par de ejemplos, como las nuggets de pollo. ¿Crees que le estás dando pollo a tus hijos? Bueno, primero que nada, es el peor tipo de pollo posible, el pollo CAFO del que hablamos, pero puede ser menos del 50% pollo real. El resto son químicos. Tenemos trigo en el empanizado, tenemos soya, tenemos altos niveles de omega 6, y luego encima de eso se fríe en aceites de omega 6. Y todo esto en cierta medida aplica para todo tipo de alimentos enlatados y embutidos baratos, procesados y producidos en masa. Y tenemos cosas como los bastones de pescado, tenemos las salchichas tipo Viena, tenemos el Spam y el corned beef que tienen todas esas cosas diferentes, los rellenos, los químicos y todo lo artificial. Y luego, como dije, todos los embutidos y fiambres estándar. A menos, por supuesto, que realmente te esfuerces en seleccionar lo bueno, donde usen carne de res alimentada con pasto, criados naturalmente, y le añadan cosas naturales, que no tengan todo lo artificial, así que si añaden nitritos o nitratos, los usan provenientes del polvo de apio, lo cual marca toda la diferencia. Y mejor aún, si puedes conseguir esto de forma orgánica. Así que, como puedes ver, la peor carne no es la carne roja, es la carne CAFO, que han convertido en un experimento químico. Si disfrutaste este video, te va a encantar ese otro. Y si realmente quieres dominar tu salud entendiendo cómo funciona realmente el cuerpo, asegúrate de suscribirte, tocar esa campanita y activar todas las notificaciones para que nunca te pierdas un video que podría salvarte la vida.